¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, el apóstol Pablo en Roma, nos ha mostrado cómo el plan de Dios trazado en la vida del apóstol Pablo fue una bendición para que él fuera un testimonio ante los gobernantes de la capital del mundo antiguo, en la iglesia allá en Roma. Realmente, cuando usted estudia los misterios de la Biblia, comprende lo que es la salvación ofrecida a los judíos, tanto como a los gentiles, usted se da cuenta que la salvación de la humanidad no es el resultado de una idea divina a último momento, sino algo que ha sido diseñado desde antes de la fundación del mundo. No fue un plan improvisado ni algo que agarró a Dios por sorpresa. El surgimiento del pecado no fue algo que a Dios lo tomó por sorpresa. Por el contrario, había un plan divino para la redención del hombre por si desde antes que él pudiera caer. Este plan abarca la eternidad pasada, el presente histórico, la eternidad futura. Además de esto, incluye realidades y bendiciones como la elección y la predestinación de ser el pueblo santo de Dios. Nosotros tenemos y necesitamos que ser semejantes a Cristo. Debemos de alcanzar la redención por medio de la sangre de Cristo, recibir el perdón de Dios. Este es el plan de salvación que fue diseñado por Dios, en el cual Cristo tenía que morir para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Sino que tiene una base misma en el propósito redentor de Dios. Jesús era en verdad el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo la carta del apóstol Pablo. Esta carta del apóstol Pablo a los romanos fue escrita, se entiende, allá por el año 58, cuando él escribió desde Corinto, desde la gran ciudad de Corinto, donde se presenta una hermana llamada Febe. Y esto nos da algunas señales: dónde fue escrita, cuándo fue escrita, qué fecha, y llegamos más o menos a finales de los últimos meses del año 58, cuando fue escrita esta carta. Mientras estaba Pablo allí, se dio cuenta de lo que había acontecido en Galacia. En Galacia habían llegado los judíos de la circuncisión y hacían que los hermanos se circuncidaran para desviarlos de la fe. Sin embargo, Pablo tuvo temor de que esto mismo aconteciera en Roma, entonces escribió a los romanos advirtiéndole de eso y de muchas cosas más. En el tema número 2 comprendimos el deseo de Pablo de visitar Roma. Antes y hoy siempre han habido maneras de comunicarse. Puede ser correo electrónico, puede ser por un texto, puede ser ahora hasta por video, por medio de una cámara. Sin embargo, nunca es lo mismo que visitar a alguien personalmente. El apóstol Pablo tenía el deseo personal de visitar a Roma, llegar a España. Él quería ir allá porque él estaba haciendo una obra en cierto lugar, había recogido ciertas ofrendas para los santos pobres de la iglesia en ese lugar. Ahora, Pablo tenía el deseo de ir y visitar Roma de manera personal. Sin embargo, en el tema número 3 nos damos cuenta que Pablo visita Roma. Cuando Pablo llega, Pablo es apresado, es preso, y ahora, estando Pablo preso, él tenía planes de visitar Roma, quería visitar a los hermanos, pero Dios tenía otro plan. Pablo cae preso, y no solamente llega hasta los magistrados, sino que es echado preso. Hace una apelación al César, se dan cuenta que él es romano, lo sacan de la prisión y lo ponen en una casa que alquilan junto con un soldado. Pero ahora Pablo es visitado por los hermanos, y ahora Pablo no solo visita a los hermanos, sino que tuvo que dar testimonio ante los magistrados, ante los líderes de la capital del mundo de aquel entonces. Y esto entonces es cuando Pablo llega a Roma. Pablo cae preso, pasa dificultades, pero para Pablo, que ya conoce la fe, dice: todas las cosas le acontecen a bien a aquellos que aman a Dios. Por lo tanto, Dios tenía un plan maravilloso. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, tiene un propósito, y este fue el caso del apóstol Pablo. En el tema número 4 comprendimos lo que son los santos en Roma. Son llamados a ser santos. Dios nos llama a ser santos. Todos necesitamos ser santos. Pero esta palabra de ser santos o llamados a ser santos significa santos, hechos santos, que tienen el carácter de santos. Dios nos llama a ser apartados, a ser de manera especial, ser su especial tesoro. Y tú y yo necesitamos ser santos.
necesitamos ser dedicados para la obra del ministerio. Dios nos llama a todos. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Y esto nos lleva al tema número 5, los creyentes en Roma. Habían en Roma unos creyentes que no se sabe cómo surgió esa iglesia. Realmente existe la tradición que dice que el apóstol Pedro fue el fundador, según la tradición religiosa de la iglesia popular. Otros dicen que Pablo la fundó, pero lo cierto es que esta iglesia parece haber nacido de aquellos que en el Pentecostés se trasladaron a Roma, a la capital del mundo, y esta congregación de santos, esta congregación de hijos de Dios, tenía características que el apóstol Pablo lo menciona de una manera muy especial. Estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y tenían la capacidad de amonestarse los unos a los otros. Por eso es que Pablo dice, primeramente doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto de todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El testimonio que daban los hermanos allá en Roma fue maravilloso. Y el apóstol Pablo los elogió y les mostró cómo Dios los tenía destinados para un propósito especial. Esta fue la lección número 1. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 2, cuyo título es El conflicto. Vamos a darnos cuenta qué es lo que acontece en este conflicto y qué nos dice Pablo con toda su travesía al cumplir la misión. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda, si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos nuestros hermanos y con todos tus amigos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, hazle clic a la campanita que está allá abajo y vas a recibir la notificación de la lección toda la semana a tu propio correo o si no, a tu canal de YouTube. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, cierra tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias y te bendecimos por la maravilla en cómo tú guías a tu iglesia, el plan de redención que tienes para ella, para salvarla, que nos has llamado a ser santos, apartados y dedicados para tu obra. Gracias, Señor Dios y Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón. Dales tu bendición por venir a estudiar toda la lección. Te lo agradezco, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.